Vamos a continuar ahora glorificando su nombre a través de la predicación de su palabra. Y les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28. Y los niños se van a preparar para ir a sus clases, amén. De 3 años en adelante van a sus clases los niños. Nosotros la palabra de Dios en Mateo 20, del verso 20 al 28. ¿Cuántos están allí conmigo? Amén. Preste mucha atención a esta palabra. El Señor va a hablar a tu corazón a través de la santa palabra de Dios. En sus hogares también les damos la bienvenida a los que no han podido estar presencialmente. Vamos a la palabra de Dios. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Poquita cosa, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no me es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esclavo, dice en otra traducción. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que el énfasis está en el servicio, ¿verdad? Vamos a orar y a pedir al Señor que ahora traiga esa palabra a cada corazón. Señor, hemos escuchado tu palabra y estamos preparados para recibirla en nuestros corazones con fe. Imploramos ahora la bendición, la unción, el poder de tu Espíritu Santo para convencernos hasta el punto, Señor, que esta palabra se convierta en fundamento, Señor, para una vida de servicio a ti. En cada persona que la va a escuchar, que haga un impacto tal, Señor, que nos lleve a una vida de servicio a ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños pueden ir a sus clases y vamos a predicar la palabra del Señor juntos en este mensaje que yo he titulado. Podemos tal vez proyectar allí, tenemos algunas proyecciones para los hermanos que están también desde sus hogares con nosotros. Vive para servir humildemente, no para ser servido. Y este título viene de 7 cualidades que el Señor Jesucristo enseñó, que son las cualidades de aquellos que son bendecidos por Dios. Tenemos allí la lista y hemos estado predicando. Esto viene directamente de la palabra de Dios. Estas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le he pedido al Señor que me permita proclamarlas y que sobre todo para nuestra juventud se convierta
en las cualidades que ellos demuestran en sus vidas. Porque Dios quiere bendecirte, pero para que seas bendecido es necesario que estas cualidades estén en tu vida. Y hoy vamos a mirar la tercera. Vive para servir humildemente, no para ser servido. Y yo creo que podemos todos estar de acuerdo que la palabra de Dios es a veces difícil de cumplir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos pide, nos exige cosas que para nosotros son supremamente difíciles. Están fuera de nuestro alcance natural. Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo en cuál es el mandamiento más difícil de la Biblia para nosotros cumplir. Tal vez algunos vienen a su mente ahora, pero yo le voy a decir cuál yo considero el mandamiento más difícil de la Biblia. Se encuentra en Efesios 5:1, donde el Señor nos ordena a ser imitadores de Dios. Imagínense eso. Nos ordena la Biblia en Efesios 5:1 a ser imitadores de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo podemos nosotros imitar a Dios? Su poder, su sabiduría, aún su amor, su misericordia, su gracia. Las cualidades de Dios son tan superiores a las del ser humano que nos tenemos que preguntar, ¿cómo puedo yo imitar a Dios? Pues la Biblia nos explica que para imitar a Dios no tenemos que tratar de caminar sobre las aguas como lo hizo Cristo, o de tratar de pretender la sabiduría de Dios en nuestra mente finita, sino que para imitar a Dios, y vamos a la próxima proyección, el secreto para ser imitadores de Dios se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses 2. La proyección está un poquito retrasada, pero vamos a Filipenses capítulo 2. Verso 5. Amén. La Biblia siempre funciona. A veces el internet no, pero la Biblia siempre funciona. Escuche lo que dice en Filipenses 2:5. ¿Quieres imitar a Dios? Esta es la forma de hacerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acabamos de cantar esta palabra. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras versiones dice, como algo de lo cual tomar ventaja. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Quiero detenerme allí para que proclamemos con exactitud lo que ha sucedido aquí. Él no se despojó de su deidad, sino de los privilegios de esa deidad temporalmente para adquirir otra forma. Ya tiene la forma de Dios. Es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo es Dios. No le crea a alguien que le toque la puerta vendiéndole una revista diciéndole que es el ángel Gabriel. Él es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, vamos a decirlo de nuevo para que usted le dé un aplauso a Cristo como Él se lo merece. Cristo es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esa naturaleza divina nunca cambia, pero Él adquiere otra naturaleza adicional. Es la naturaleza humana, pero la manera que la palabra lo describe aquí dice que tomó forma ¿de qué? De siervo. No simplemente de un ser humano en una posición de poder. Él escogió tomar para sí la naturaleza humana en forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo decidió desde su santo trono convertirse en un siervo. ¿Qué es un siervo? Voy a decir primero lo que no es un siervo. Un siervo no es aquella persona que ocasionalmente, cuando tiene tiempo, cuando se lo piden de una manera que le agrada, hace algo para servir a Dios o a los demás. Está bien que usted haga algo para Dios en cualquier momento, pero no porque usted haga cosas para Dios, necesariamente puede tomar ese título de siervo. Cristo demostró lo que es un siervo. Él se convirtió en un siervo. Un siervo es una persona que define su vida entera a través del servicio humilde a Dios y a los demás. Un siervo no espera que haya la ocasión ideal, que haya la situación ideal, que le quede el tiempo para servir. Un siervo toma como la misión de su vida cumplir con algo, un ministerio establecido, ni siquiera por aquellos a quien sirve, por Dios. Cristo vino a esta tierra para cumplir un ministerio que estableció su Padre Celestial. No esperaba que le fueran a pedir. Si Cristo hubiera hecho solamente lo que le pedían hacer, se hubiera convertido simplemente en un milagrero, como muchos hoy creen y predican un Cristo milagrero. Sí, hace milagros y portentos, pero también hizo cosas que nadie en esta tierra le pidió. Nadie aquí dijo, estoy cansado de ser un pecador, quiero ser redimido para servirle a Dios. Nadie dijo eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo decidió servir al Padre y venir a morir en la cruz para darnos lo que nosotros ni siquiera queríamos. Comunión con el Padre, santidad. Nadie pide santidad. Pedimos muchas otras cosas, pero no eso. Él vino a darnos lo que ni siquiera sabíamos era bendición para nosotros. Y elevó el título de siervo. Escuche bien esto. En esta tierra elevó el título de siervo al título más importante en este mundo. No hay título más importante en este mundo, más bendecido, más prestigioso que el título siervo de Jesucristo. El título siervo es el título más importante de este mundo. Todo lo que Cristo hizo en este mundo, lo hizo bajo el título de siervo. ¿Usted está escuchando lo que el Señor le está diciendo hoy? Todo lo que Él alcanzó, lo hizo ¿cómo? Sirviendo. Venció la muerte, sirviendo. Venció el pecado, venció al diablo, la tentación, sirviendo. Dio vida a los que estaban muertos. ¿Cómo? Sirviendo. Te dio a ti vida eterna. ¿Cómo lo hizo? Sirviendo. Elevó el servicio al Padre Celestial a la posición más alta en esta tierra. Demostró que lo más grande que puede hacer una persona en esta tierra es servirle a Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, se presenta diciendo con Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra griega doulos, que también se puede traducir como esclavo. Había podido decir Pablo, doctor Pablo. 2 doctorados tenía Pablo. Doctor en teología y doctor en leyes. Muchas personas les encanta
Hoy va a predicar el reverendo doctor ilustre y no hay tiempo para predicar diciendo todos los títulos. Pero él simplemente dice, no, voy a dejar todos los demás a un lado y voy a escoger el mejor, el más importante, el que más vale, el que más bendice. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo te gustaría a ti tener ese título? Yo no sé qué título tú puedes alcanzar en esta tierra, pero te garantizo que no habrá uno más importante que este. Escriba ahí su nombre, coma, siervo de Jesucristo, sierva de Jesucristo. Yo sé que todos nosotros, eso es lo que queremos, amén. Por eso estamos aquí, porque queremos alcanzar ese título y a través de ese título almas se van a salvar. Si tú te conviertes en un siervo de Jesucristo, si tú ejerces un ministerio como una sierva de Jesucristo, yo te garantizo que almas se van a salvar, que hogares se van a restaurar, enfermos van a sanar, vidas van a ser transformadas. El reino de Dios se va a extender. ¿Cómo? ¿A través de qué? De tu servicio a Dios. Es el instrumento que Dios usa para glorificarse, el servicio a Él. Y nos dice aquí que eso viene de un sentir que hubo en Cristo. En otras traducciones dice de una manera de pensar, de una mentalidad que hubo en Cristo, diferente a la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? ¿Con qué mentalidad nacemos? ¿Qué mentalidad nos enseña el mundo? La mentalidad de un consumidor. Y voy a preguntarle de esta manera. ¿Qué deseo es mayor en usted? ¿El deseo de servir o el deseo que le sirvan? Eso es fácil, pastor. Eso es fácil y no puedo mentir porque ahí está mi esposa a mi lado que me va a desmentir. Ay, sírveme un poquito de café. Pero levántate tú. No mire a nadie, mire para acá. Aleluya, ya no tengo que predicar eso porque ya ustedes se lo están predicando. Hermanos, qué difícil nos resulta servir, pero qué bueno que nos sirvan, ¿verdad? Y el Señor nos dice hoy, iglesia, quiero pedirles algo. Cambien su mentalidad. De la mentalidad de un consumidor a la mentalidad de un siervo. Véanse ustedes. Háganse el propósito en su vida de ser verdaderamente siervos de Dios. Y siervos de los demás, como Él le enseñó aquí a sus discípulos. La naturaleza humana busca siempre que le sirvan. Mire hasta dónde ha llegado el ser humano, que instituyó algo que ha sido una de las manchas más horrendas sobre la humanidad, la esclavitud. En todo el mundo, hermano, eso era instituido a leyes aprobadas por los gobernantes. Eso era legal. No todo lo que es legal es bueno, ¿sabe? Ah, no, eso ahora es legal, ya lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En esta nación, 12 millones de personas fueron traídas en cadenas, sufriendo martirios horrendos, separados de su familia, para ser esclavizados. Porque en la naturaleza humana hay un deseo de que nos sirvan y de nosotros imponer nuestra persona sobre la persona de otros. ¿Hasta cuándo duraba esa esclavitud? Toda la vida. Y más allá, porque los hijos, los nietos y todas las generaciones de un esclavo serían toda la vida esclavos.
Y si alguien trataba de huir de esa esclavitud, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Esa es la naturaleza humana. Gracias a Dios que fue abolida la esclavitud. Pero no seamos ingenuos en pensar que ha sido abolida esa naturaleza pecaminosa en nosotros, a menos que hayamos venido a la cruz de Cristo. Todavía está en nosotros ese deseo de que nos sirvan. Yo no sé cuántos aquí han trabajado en restaurantes. Levante la mano, déjela levantada. Restaurante, vendiendo ropa en un almacén de venta o vendiendo cualquier cosa. ¿Ven? Todo el hermano es el primero aquí. Hermano, hay que quitarse el sombrero ante ustedes. Yo he trabajado en restaurante, hospital, sirviendo personas, enfermeras. Hermano, ¿cuánta grosería hay que aguantarle a la gente? Hay que ver que la gente es grosera, irrespetuosa. Ay, no, pero ¿por qué se ponen así? Yo estoy hablando de la gente, yo no estoy hablando de ustedes. No. Pero, hermano, ¿sabe qué? Es risible, pero es triste. Hay una mentalidad de consumidor que se cree con derecho de humillar, maltratar a aquella persona que le está sirviendo. La mentalidad del consumidor demanda la mejor calidad, no mediocre, la mejor, el mejor producto por el menor precio. Aleluya, el Señor está hablando, ¿verdad? Porque lo hemos vivido, hermano, usted esto lo ha vivido en su carne, yo lo sé. Van al Dollar Menu de McDonald's y están exigiendo servicios 5 estrellas. Ese es el ser humano. Hay una crisis ahora en esta nación, en los restaurantes, en los hospitales. Los empleados están renunciando. ¿Y sabe qué? Ustedes no me pagan a mí lo suficiente para la humillación que yo vivo en este trabajo. Yo no tengo que estarle aguantando a esta gente lo que les aguanto por lo que ustedes me pagan. Y no encuentran los restaurantes quien cocine, quien sirva mesa. ¿No es así? Digan un amén ahí, porque esa es la verdad que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Esa misma crisis que el mundo está conociendo ahora es la crisis que está viviendo el reino de los cielos desde el comienzo. Cuando el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Una de las amenazas más grandes que enfrenta la iglesia hoy es la mentalidad del consumidor en el que viene a la iglesia. Una de las amenazas más grandes para tu vida es la mentalidad de consumidor con que naciste y la que el mundo te alimenta. Quiero hablarle a la iglesia ahora, porque esa misma mentalidad de consumidor que está en el mundo, muchas personas la traen a la iglesia. Mis hermanos levitas, doy gracias a Dios por ustedes. Yo les llamo levitas porque así les llama la palabra de Dios. No ujieres. Ellos han experimentado lo que he descrito en el mundo, en la iglesia. Humillación. Si estoy diciendo mentiras, ustedes me pueden desmentir. Humillaciones. Exigencias. Porque muchas personas vienen a la iglesia con una mentalidad de consumidor. Y no solamente a la iglesia, se acercan al trono de la gracia con una mentalidad de consumidor.
viniendo a exigirle a Dios el mejor producto, la mejor calidad, el mejor servicio por el menor precio. Esa es la mentalidad del consumidor. Y el Señor le dice a su iglesia, hayan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que podía exigir no exigió. El que puede demandar de nosotros es misericordioso. Si el Señor demandara el servicio que Él se merece, otra cosa serían los cultos. Si el Señor demandara el servicio que Él se merece, otra cosa sería la iglesia de Cristo hoy. Es tolerante y misericordioso. Porque Él sí se merece, pero mereciéndose todo, se despojó de su derecho, lo dejó a un lado. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar forma de ¿qué? De siervo. Y Él le dice a la iglesia hoy, no vengas a este lugar, no te conectes al internet buscando la mejor música. Hay música en el mundo, compositores, cantantes con más talento que lo que vamos a tener aquí en este lugar. ¿Podemos decir eso? Aquí hay talento, precioso. Pero si lo que tú estás buscando es buena música, la vas a encontrar mejor en otro lugar. ¿Estamos hablando verdad o no? Si tú lo que quieres es buen servicio, que te atiendan como un rey, hay lugares, cobran, eso sí. Pero si tú puedes pagar, eso lo puedes encontrar. Pero si tú quieres servir, si tú quieres ser como Cristo, cambia tu mente. Yo le pido al Señor que estemos escuchando de corazón. Si tú quieres ser bendecido en esta tierra, cambia tu mente. Si quieres que se salven las almas, que el reino de Dios se establezca en esta tierra, cambia tu manera de pensar. No vengas a Cristo pensando en lo que puedes demandar de Él, sino en lo que tú le puedes dar a Él como un siervo, como una sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo cumple con ese ministerio, con ese llamado, y lo lleva hasta su totalidad, yendo más allá de lo que tenía que hacer, sacrificándolo todo por obedecer a la perfección a lo que su Padre le encomendó, siendo humillado, aguantando humillaciones, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Una vez que Él cumplió con ese llamado, inmediatamente, ¿qué hace el Padre Celestial? Mire, hermano, tenemos que ahora concentrarnos para, con nuestra mente, entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Él nos está diciendo que inmediatamente que Cristo cumple con su ministerio y que llena los requisitos de un siervo, el Padre Celestial comienza inmediatamente a exaltarlo. Ya Él tenía exaltación como Dios, pero ahora comienza a exaltarlo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Ahí es donde está lo grande de esto. Porque en su naturaleza divina, Él es dueño de toda la gloria por la eternidad. Lo importante aquí es que ahora el Padre le exalta también en su naturaleza humana. Que Cristo viene y toma la naturaleza humana y la rescata del abismo en que estaba y la eleva al mismo trono de Dios. Comienza el Padre a exaltarle inmediatamente. ¿Por qué exalta el Padre la naturaleza humana de Cristo?
porque simplemente está ligada a la naturaleza divina en una forma misteriosa. No. La exalta porque Cristo la humilló. La exalta porque Cristo la usó para servir y obedecer a Dios. Y se cumple en Cristo lo que dice la Biblia tantas veces: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Inmediatamente, el primer día de la semana, muy de mañana, el Señor se levanta de entre los muertos. Ahí comienza la exaltación de Cristo. El primer paso es la resurrección. Pero ahí no se detiene. Entonces viene el Señor y le dice: sube acá, hijo mío. Y el Señor asciende a los cielos ante la vista de sus discípulos. Y asciende a los cielos como nadie había ascendido a los cielos jamás. ¿Usted se imagina cómo recibieron a Cristo los ángeles, arcángeles, querubines, cuando Él llega de haber triunfado, de haber vencido la muerte y el pecado, de haber dado salvación a todos los redimidos? ¿Cómo le recibirían en el cielo? Si hay fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿cómo será la fiesta cuando llegó el Hijo de Dios al trono del Padre a decirle: aleluya, oh, dale gloria a Cristo? A decirle: Padre, he cumplido todo lo que tú me mandaste. ¿Te agrada, Padre, lo que he hecho? He servido bien. Padre, ¿qué calificación me das por lo que yo hice, Señor? ¿Y qué le dice el Padre? Hijo mío, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, lo glorioso de esto, lo repito, no es que la naturaleza divina de Cristo se sienta en el trono de Dios. Ya Él estaba allí desde la eternidad. Lo glorioso es que la naturaleza humana de Cristo se sienta en el trono de Dios junto con la divina. Y es elevada la naturaleza humana de Cristo junto con la divina al título más grande del universo. El Padre le dio un nombre. No solamente le sienta en el trono, sino que le da un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más alto. Y dice: y para que en ese nombre se doble toda rodilla. No hay un ser, no ha habido antes de Cristo alguien a quien toda criatura tenga que adorar. Mucha gente adora a Mahoma, otros a Buda, pero no hay nadie que va a recibir la adoración de todo ser creado. En el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra los demonios tiemblan y caen de rodillas y confiesan, le guste o no le guste, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Adonai. Ese título exclusivamente, Señor con S mayúscula, reservado exclusivamente para el Padre Celestial. Y ahora el Padre le otorga ese título también a su Hijo en su naturaleza divina, pero más importante en su naturaleza humana. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y cómo sucede esto? Lo hemos leído en la palabra de Dios. A través de él, servicio. Vamos a la próxima imagen. Servicio en sacrificio a Cristo es la mejor inversión en este mundo. Hay una crisis, decíamos, en el mundo porque los siervos no ganan lo suficiente. No ganan lo que su trabajo merece. Pero en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo quiere que tú sepas que Él sí paga y paga bien a sus siervos. Pudiéramos decir, bueno, Él no tiene que pagarnos nada. En agradecimiento a lo que Él hizo, deberíamos servirle. ¿Cuántos creen así? Amén. Pero más allá de eso, Él ha decidido pagarle a sus siervos. Mire lo que dice en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo. Es importante que a veces el Señor utiliza esa expresión, ¿verdad? Que viene del arameo y es la expresión amén. Es como para darle fuerza a lo que va a decir. ¿Por qué el Señor usa esa expresión? Porque Él sabe que a veces nosotros no le creemos a Cristo. ¿Cuántos aquí le creen a Cristo cuando Él habla? Ya usted ve, no todos. Si somos honestos, es así, hermano. Él no tendría que decir amén antes de decir algo, pero conociendo nuestra naturaleza humana, dice, lo que yo le voy a decir, le estoy asegurando que es verdad. De cierto os digo, que no hay ninguno. ¿Qué significa esa palabra ninguno? Eso es que nadie está excluido. No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, servicio en sacrificio a Dios, ¿verdad? Dejando algo. Este no es el dólar menio, ¿verdad? No menciona el dólar menio ahí. Son cosas que son valiosas. Por causa de mí y del Evangelio. Qué bueno que Cristo menciona el Evangelio allí, ¿verdad? La predicación del Evangelio. El servicio a Dios en la iglesia. Que no reciba, escuche esto, 100 veces más. Con razón dijo el Señor, de cierto os digo. ¿Habrá alguna inversión en esta tierra que garantice 100 veces más de lo que usted invirtió? Ni 1% le garantiza a nadie en esta tierra. El Señor Jesucristo garantiza 100 veces más cuando nos muramos, ¿verdad? Allá en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Amén, allá en el cielo, pero el Señor Jesucristo dice, sí, en el cielo, pero no solo en el cielo, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, amén, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora yo te pregunto, siervo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿De corazón? Amén. Amén. Escucha la promesa de Cristo, iglesia, para sus siervos, para los que se sacrifican para servirle. Hay que dejar algo. No es si te sobra el tiempo, si te sobra el dinero, si te piden de buena gana, es si te sacrificas para Él. Esa es la promesa. Amén. Vamos a la próxima. Los hijos de Zebedeo querían algo muy especial. Y llevaron a la mamá. Dijeron, aquí no le damos salida al Señor. Él no tiene cómo negarnos esto. Imagínate si usted lleva a la mamá, se arrodilla la mamá ante Cristo y le pide, te voy a pedir algo, le dice, y quiero que me digas sí antes de pedírtelo. Mire que es que si tenemos mentalidad de consumidor o no. Y el Señor le dice, pues, ¿qué es lo que me va a pedir? Que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda cuando tú vengas en tu reino. Poquita cosa. Yo quiero preguntarte, ¿sería malo lo que ella está pidiendo? ¿No? El Señor no le dice, no, eso no es algo que deban pedir. No, nunca quieran ser grandes en el reino de los cielos. El Señor no dice eso. El Señor dice, lo que está mal es la manera que están tratando
para conseguir grandeza. Dios quiere hacernos grandes. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te voy a hacer grande. Voy a hacer tu nombre grande. Pero la manera en que Él quiere manifestar esa grandeza en nosotros no es como nosotros la queremos alcanzar, es a través del servicio. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. De nuevo ahí viene el refuerzo del Espíritu Santo. Sabemos que si está en la Biblia es palabra fiel, amén. El Señor no tiene que hacer esa aclaración para que usted le crea, ¿verdad? Ah, no, es que no dijo palabra fiel. No, no importa si lo dice o no lo dice, es la palabra de Dios. Pero por si acaso usted duda, el Señor dice, voy a reforzar esa palabra diciéndole a mi pueblo que esta palabra que le voy a decir es fiel. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay una condición allí, ¿verdad? Todos quieren vivir con Él. Descansó en la paz del Señor. Todos quieren que se diga eso de ellos. Pero hay un requisito ahí anterior, ¿verdad? Primero hay que morir con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué maravilloso, hermano. No sé qué parte es más maravillosa aquí. Aquí la palabra nos promete con un refuerzo del Espíritu Santo que vamos a reinar con Cristo. Me da temor hasta predicar eso. Que nosotros vamos a reinar con Cristo. Él lo dice también en Apocalipsis. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Debíamos estar aplaudiendo, hermano. Mire hasta dónde nos quiere llevar Cristo. Nosotros también sentarnos en su trono con Él. Eso no es malo lo que ellos están pidiendo. Eso es lo que Él nos quiere dar. Pero mira lo que dice ahí. Hay una condición, un requisito anterior. Si sufrimos con Él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice Él. Y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el sufrimiento que el Señor allí nos pide? El sufrimiento de un siervo, de una sierva, la humillación de un siervo, el trabajo de un siervo, el esfuerzo de un siervo, el sacrificio de una sierva. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Con esto termino. El privilegio que querían Juan y Jacobo era el privilegio de estar más cerca de Cristo que nadie. Y ellos pensaban que solo había 2 puestos al lado de Cristo. ¿Cuántos puestos hay al lado de Cristo? Infinidad. Tú también puedes estar al lado de Cristo. Todos podemos estar al lado de Cristo. ¿Cuántos quieren estar bien cerca de Cristo? ¿Cuántos pudieran estar un poquito más cerca de Cristo hoy de lo que están? ¿Eso es posible? No hay que esperar a llegar a la gloria después de la muerte. Ahora podemos acercarnos a Cristo. Si tú te acercas 1 centímetro más a Cristo de lo que estás ahora, yo te garantizo 1 kilómetro de bendición. Almas salvadas, vidas transformadas. Eso es lo que Cristo quiere, que nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo nos acercamos a Él? Como Él se acercó al Padre. A través de una vida de servicio. Vive para servir humildemente y no para que te sirvan.
en la casa, en el trabajo y en la iglesia. Y yo te garantizo que Dios te va a usar, se va a glorificar y te va a exaltar. Te va a recompensar mucho mejor de lo que jamás te imaginaste. Y al final del camino te vas a encontrar a su diestra, más cerca de Él de lo que jamás pudiste imaginar. Vamos a estar de pie. Señor Jesús, Señor de la creación, gracias por tu sacrificio. No tenías que hacerlo, Señor. Ya todo era tuyo. Pero hubo en ti un sentir, una manera de pensar tan diferente a la del mundo. Decidiste convertirte en un siervo. Siervo del Padre, siervo de todos nosotros. Y en ese servicio alcanzaste para nosotros salvación, vida eterna. Y hoy tú le pides a tu iglesia, hayan ustedes ese mismo sentir, esa misma manera de pensar. Dejen la manera de pensar del mundo. Dejen de creerse merecedores, dejen de exigir, de demandar del trono de la gracia servicio para ustedes, atención para ustedes, gloria para ustedes, y comiencen a buscar mi gloria. Tomen forma de siervos. Sirvan en un ministerio. Sufran humillaciones si es necesario para mí. Sacrifiquen tiempo, energía, otras cosas que les gustaría hacer, dinero, horas extras, overtime. Sacrifíquenlo para mí. Y les garantizo 100 veces más, 100 veces más. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Señor, te ruego por tu iglesia. Cambia, Señor, esa mentalidad de consumidor que se ha metido en tu casa. Llama a siervos, Señor, llama a siervas, envía obreros a la mies, dispuestos a sacrificar todo por ti y por tu evangelio. Queremos servirte, Señor. Danos esa mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Vamos a cantarle al Señor.